elige la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Anda preparándome el videito. Elige la vida o la muerte, la bendición o la maldición. En Deuteronomio 30, 19 dice así. Esto lo dice el Señor y dice: al cielo y la tierra llamo por testigo. O sea, la creación está de testigo de lo que Dios habla. Que hoy contra ustedes me voy, delante de ustedes, que pongo la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida para que vivas tú y tu descendencia. El Señor te está diciendo: yo te doy a elegir la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Yo te aconsejo que elijas la vida para que vivas vos y tu descendencia. Vos y tu descendencia. Si nosotros no decidimos por Cristo, nuestros hijos, nuestros nietos y hasta la tercera y cuarta generación están en estado de maldición. ¿Entiendes? O sea, la descendencia está sin la cobertura de Dios. Para que vivas tú y tu descendencia. O sea, que si nosotros tomamos una mala decisión, la paga el pato los descendientes. Pero es curioso ver cristianos que están en la iglesia y todo el tiempo están decidiendo por el pecado. Mire lo que dice la palabra en primera de Juan 3:8. Dice: el que practica el pecado es del diablo. ¿Se entiende? O sea, el que practica continuamente, no es el que pecó un día y pidió perdón. El que vive en pecado, vive practicando el pecado. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? Para deshacer las obras del diablo. Es increíble cómo hay personas que con sus actitudes se pierden el cielo. Se pierden el cielo. Están decidiendo, nosotros decidimos. La vida que llevamos hoy es fruto de lo que nosotros hemos sembrado en el pasado. Todas las decisiones que hemos tomado mal en el pasado son causa por no tener en cuenta a Dios. ¿Se entiende? Todas las decisiones que hemos tomado mal en el pasado son causa de no tener en cuenta la palabra del Señor. Hay un compañero de mi hijo que le dijo que era ateo, que no creía en Dios. Y bueno, mucho tiempo le predicó a mi hijo, decía: yo soy ateo. Un día vino un culto de sanidad y liberación. Había una familia, se manifestó la madre y bueno, y hizo bastante barullo. En ese momento también empezó a llorar la hija y parecía que estaba llorando por la madre que estaba manifestada, y después de liberar a la madre me fui a orar por la hija y se manifestó la hija. Y ya era la segunda vez que la liberaba. Ya era la segunda vez y parecía que lloraba por la madre, pero no estaba manifestada. O sea, es increíble ver cómo personas que conocen de Dios están atadas. O sea, que en vez de decidir por la bendición y por la vida, eligen por el pecado y la maldición. Una vez vino de Buenos Aires una persona para tratar de vivir acá y llevar su vida en la costa. Primero vino él, después iba a venir su mujer y su familia, y se congregó un día y agarró y llamó por teléfono, me llamó y dijo, o sea, se congregó un día, después ya no se congregó más, y dijo: necesito jabón, necesito shampoo, necesito esto, necesito lo otro, necesito. Esos hermanos son ovejas mes. Dame, bendíceme, quiéreme, sírveme, ¿de verdad o no? Entonces, vemos que hay esta clase de personas. Y, o sea, viene, busca la iglesia para recibir algo de Dios, pero después no quieren comprometerse con el Señor. Vinieron con su familia, Dios le corroboró que tenían que estar en esta iglesia, le gustó la iglesia, pero cuando consiguieron un trabajito, se fueron de vuelta al mundo. La gente decide. Después hablé con otra familia y le hablé de la iglesia. Entonces le pasé el contacto de la gente de la iglesia. Entonces, hablando con la gente de la iglesia para ir a una célula, les pregunto: ¿y qué nos dan? ¿Qué recibimos?
Me dan esto, me dan lo otro, me dan aquello. Entonces la agarré yo y la llamé de vuelta y le dijo, ¿pero qué crees, que esto es una Cruz Roja? ¿Que es Cáritas esto? O sea, que venía a buscar solamente de Dios por lo que Él te da. Primero demostrar, nosotros ayudamos al necesitado, nos ayudamos, pero también hay que buscar de Dios, hay que tener un corazón hacia Dios. ¿De verdad no? ¿Cuánto dicen amén? Amén. Cuando estábamos ahí en Buenos Aires, en esta oportunidad buscamos iglesia para congregarnos. En eso buscamos una iglesia bastante grande para ir, porque las referencias eran buenas. Cuando pasamos por la iglesia había uno en la puerta que me había comentado que era hijo del pastor, un hombre ya como de 60 años. Su hermano tiene varias iglesias, pero él se congregaba en esa iglesia, y yo le pregunté cuál era su doctrina. Porque digo, yo quiero saber en qué creen para entrar. Porque yo quería recibir a Dios, pero tengo que saber en qué creen. ¿Qué es lo que voy a recibir ahí? Es como cuando usted va a comer, usted dice, yo quiero saber lo que voy a comer, no quiero comer cualquier cosa. Vio que en la India te dan de comer con los pies y todo. Un día lo voy a invitar a comer ahí. Y te dan de comer ahí con todas las uñas sucias y todo. Usted tiene que saber lo que va a comer. Entonces yo le pregunté, le digo, ¿cuál es tu doctrina? Y nosotros somos bautistas, dice. Y después de hablar un poquito le digo, ¿creen esto, creen lo otro? Y me dice, ¿vas a entrar o qué? Me dice. Se ofuscó. Dice, yo nací en el cristianismo, y se ofuscó, se enojó porque le pregunté la doctrina. Vemos que hay gente que no está alineada con las cosas de Dios. Después en ese mismo momento que estábamos hablando con ese hombre, viene una mujer, se metió en medio de la conversación, que no tenía nada que ver, y me dijo, acá el pastor es un empleado. Esa mujer se congregaba 30 años, había dicho. Acá el pastor es un empleado, y lo dejó el pastor de la iglesia, dejó la congregación horrible. Y después con mi mujer hablando a solas, porque ¿para qué te vas a poner a discutir con gente que no conoces? Y dijimos, pero el siervo de Dios, el ministro de Dios, el pastor, el ungido de Dios, el que vela por las almas, el que tiene la carga por las almas, es un siervo. Sí, todos somos siervos de Dios, todos servimos a Dios, pero ni un cacho de respeto. O sea, vemos que hay gente que no están alineada con las cosas del Señor. Hay personas que no están centradas en el sacrificio de Jesús en la cruz, el perdón de pecado, el amor al prójimo, están centradas en ellas mismas. Hay una mujer en la palabra, ¿lo tenés para leerlo? Que se congregó durante 18 años. Durante 18 años, y tenía un espíritu que la tenía jorobada, encorvada. La tenía así. La tipa estaba literalmente así, con una joroba, y estaba enferma, y estaba mal, y Jesús entró a la iglesia, Jesús le predicó, ella aceptó, y él la liberó. Vamos a ver lo que dice, a ver. 2 Corintios 3, 14. ¿Lo tenés ahí? Lucas 13, ¿lo tenés ahí? A ver, dale a ver. Lucas 13. 13:10. Sí, tenés razón, sí, dale, a ver. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y ser sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y le dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le había de desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba porque todas las cosas gloriosas hechas por él. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo puede ser que un cristiano esté endemoniado? ¿Cómo puede ser? Bien, alaba a Dios, hermanito. Algunos me dicen hermanito, y yo le digo, hermanito será no reconocido por el Padre, le digo, porque yo tengo un papá y es de la luz, y vos no cumplís la palabra, y no te congregás y no crees de Dios. O sea, será hermano no reconocido.
por el Padre. Y vemos que hay personas que van en la iglesia, van cuando necesitan de Dios. Y en vez de buscar la bendición, la vida, el Señor, buscar al Señor, limpiarse, santificarse, llevan una vida completamente en pecado. Y ahí habla que esta mujer tenía un espíritu que la tenía enferma y encorvada. Y le dijo al espíritu ese, sal, y ese demonio salió. O sea, ¿se da cuenta lo que le quiero decir? ¿Qué es lo que voy con esto? Ahí mostramos un brujo que decía, yo quiero servir al diablo. Pero ¿qué diferencia hay de una persona que miente, engaña, practica el pecado, se rebela contra la palabra? O sea, ¿qué diferencia hay? O sea, estamos hablando de la misma salvación de la persona, ¿usted entiende? O sea, si una persona no hace nada por su salvación, puede perder la vida eterna. ¿Se da cuenta? Puede perder la vida eterna. Dice la palabra, no descuides la salvación que hay en ti. No descuides, no la descuides. No la descuides. No descuides la salvación que hay en ti. Y hay personas que descuidan la salvación con el pecado. Yo cuando tenía aproximadamente unos 18 años, cuando me convertí al Señor, recibí el llamado de ser pastor y tardaron 17 años. 17 años. Y en ese proceso me instruí, me formé, serví. Estuvimos en España 10 años, servimos en España 10 años. Y hoy toda mi familia, gracias a Dios, sirve al Señor. Yo cuando me convertí le digo al Señor, cuando ni bien me convertí, yo lo único que le pedí al Señor, le dije, yo quiero una familia. Quiero una familia. Quiero una familia. Ese era mi deseo, tener mi familia. Tenía la familia, pero no era mi familia. Porque no había, era todo un caos. Yo le dije, quiero una familia. Entonces, en el año 99 me conozco con mi mujer en la terminal de Santa Teresita y buscamos al Señor y el Señor nos llevó a España y ahí empezó el proceso de 10 años y después de 17 años empecé como pastor. Hay un bambú que se llama bambú mozo, un bambú japonés, que durante aproximadamente unos 7 años tiran raíces. ¿Sabes lo que son las raíces? Que crecen por abajo, tiran las raíces. Y no se ve síntoma de nada. Le da el sol, la lluvia, usted lo riega, todo, no da síntoma de nada. De nada. Pero después de 7 años, después de 1 mes y medio, pega a crecer hasta 30 metros de altura. Cuando usted busca de Dios, se santifica, visualiza, busca el sueño de Dios, obedece la palabra, obra con fe, no se lo ve lo que usted está haciendo, pero usted está creciendo. Está obedeciendo, está creciendo. Está obedeciendo, está creciendo. Está visualizando, está echando raíces. Y después de un taponazo, vienen las multitudes. Amén. Así va a pasar acá. Así va a pasar acá. Eso es lo que el Señor me prometió. Y va a pasar. Va a pasar en esta nación. Va a pasar en esta nación. Amén. Y lo vamos a hacer nosotros. Amén. Lo vamos a extender a toda la nación. Vamos a llenar estadios. Amén. Porque eso es lo que el Señor me prometió. Y eso es lo que la palabra dice y ese es mi deseo. Gloria a Dios. Entonces estamos echando raíces y vamos creciendo, echamos raíces. Y cuando uno menos se lo espera, ¡pum! Apareció. Por visualizar, por soñar, por confesar, por obrar. Cuando yo me convertí al Señor, en aquel tiempo empecé a estudiar de noche y yo le dije al Señor, yo no tenía mucho conocimiento, solamente amaba al Señor. Sabía que Cristo estaba en mi corazón. Entré a estudiar a la noche y habían 2 cursos para entrar y le dije yo al Señor, Señor, dame una sola persona para predicarle. Una sola persona para predicarle. Entonces mi compañero Sergio, que cuando lo conocí lo único que hacía era se reía, digo, ¿por qué se ríe tanto? Era porque fumaba mucho porro. Y estaba siempre feliz, contento, ¿qué le pasó a él? Y él después me dijo, lo que pasa es que me fumo como 7 porros por día. Mi hermano vende drogas, se llama Javier. Y al lado de unas casas que tenían mis padres en un lugar, yo iba a la casa. Y yo estudiábamos ahí y salía yo medio también ahí. ¿Sabe?
Y bueno, y ahí él me llevaba al medio del patio a la noche en el colegio y me decía, léeme la palabra, me decía. Qué increíble, ¿no? Una persona así de la nada, la semilla eche raíz y te pida que le enseñe. Yo estaba ahí ancho, ¿vio? Y yo también en aquel tiempo fumaba, ¿vio? Porque todavía estaba creciendo en las cosas del Señor. Y yo me fumaba mi cigarrillo y él se fumaba su porrete. Y me decía, ¿y cuándo vas a dejar? ¿Por qué vos no dejas fumar? Y decía, tranquilo, ya la vamos a dejar, le digo. Pues vos vas a dejar, yo también me dejás, ¿sabes? Y bueno, después cuando me fui a España lo cruzo en una iglesia y ya se había puesto las pilas del Señor. Pero el deseo tiene que estar, el deseo de cambio. El deseo de cambio tiene que estar. Y Dios acomoda. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Mi crecimiento y mi agradecimiento y todo mi servicio fue por entender el sacrificio del Señor en la cruz y entender que Jesús perdonó mis pecados. Amén. Si una persona no puede entender eso, nunca va a hacer nada por Dios. Miren lo que dice la palabra en Efesios 1:4. Según nos escogió, nos eligió Él desde antes de la fundación para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. O sea, antes que se crearan los cielos y la tierra, escuche bien, antes que se crearan los cielos y la tierra, antes que se creara todo lo visible, ya Dios sabía que ibas a venir. O sea, que no fue una casualidad, no fue de 500 millones de espermatozoides, ¡ay, le gané! ¿Vio? No fue así. O sea, estaba estipulado que vos vinieras. Amén. En algunos se esmeró más que en otros. Y le dije, a este lo vamos a poner bonito, con ojos claros. Al otro vidente, sin diente. Bueno, ¿sabe? Pero el Señor a todos nos formó. Antes de la fundación del mundo, Dios nos creó. Dios nos formó, Él pensó en nosotros. O sea que no es casualidad de que estemos en la tierra. Para que fuésemos santos, sin mancha y delante de Él. ¿Cuánto dicen amén? Amén. O sea que no nos llamó el de la verdulería, el de la pastelería, ¿sabes? Nos llamó Dios. Efesios 2:1 dice, y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestro delito y pecado. Todo el mundo sabe estas palabras ya. Acá en Argentina, casi todos sus ojos fueron abiertos, no digo de los católicos, de aquellas personas que han conocido de Dios. Cuando yo vine de España hace años, ya casi todos conocen de Dios. Son versículos que ustedes se los saben de memoria, pero llevarlo a la práctica es otra cosa. ¿Sí? Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestro delito de pecado. Estábamos vivos, pero estábamos muertos. Estábamos vivos, pero estábamos muertos porque la muerte es separación de Dios. Estábamos separados de Dios a causa del pecado. No había comunicación, no había la comunicación. O sea, Dios no te podía bendecir. No había a menos que usted se entregue a Jesucristo y pida perdón por su pecado. Al escuchar del mensaje de Jesucristo, uno escucha, la fe entra en el corazón, en la mente, recibe y el Espíritu Santo te empieza a formar. Usted se acuerda cuando era lastimado y dañado, ¿no? Cuando vivía en el mundo y hasta uno se creía que no era nada en este mundo y que el mundo estaba contra uno y que tu dolor era más fuerte que el dolor de cualquiera. ¿Es verdad o no? Mi dolor es más grande que el dolor de cualquiera. Bueno, Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestro delito y pecado. Que nosotros hayamos conocido de Dios es una gracia. No es de cualquier persona, de pastor, ni de un líder, no es de nadie, solamente de Dios. Dios quiso que lo conociéramos. Y nos dio este tan grande privilegio que aún la ciencia, con todo su conocimiento, no entiende ni acerca de la vida, ni de la muerte, no entiende nada. Intenta descubrir lo que nosotros ya sabemos. Que Jesús murió en la cruz, que somos hijos de Dios, que el Espíritu Santo vive en nosotros. Dice la Biblia en 1 Corintios 2:14, dice, pero el hombre natural, el hombre que no conoce de Dios. El típico que va ahí, que dice, yo no creo ni en Dios ni en el diablo, yo creo en Dios, pero tampoco no lo conoce de oída. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, no las puede entender. Porque para él son locura, dice. Y no la puede entender porque se han de discernir espiritualmente.
¿Cuántos aceptaron a Jesús? Dijeron, yo te acepto en mi corazón. ¿Todos aceptaron a Jesús? ¿Todos hicieron una oración de fe? La única manera de que una persona pueda entender el mundo invisible y las cosas de Dios es recibiendo a Jesús. Que nuestros pecados sean perdonados por Jesús y el Espíritu Santo viva en nosotros y abra nuestro entendimiento, el velo se caiga de los ojos y el Espíritu Santo te diga, sos un hijo de Dios. Sos un hijo de Dios. Y el amor de Jesucristo llene tu corazón. Te podés apartar de Dios. Te pueden cortar en pedacitos. Pero usted no sabe dónde está el camino. Amén. Usted sabe dónde está el camino. Usted sabe que Jesús es la solución. Amén. Usted sabe dónde está la solución. Y la ciencia y todo su conocimiento no entienden esto. Porque esto se debe discernir espiritualmente. Porque para ellos lo que le hablamos es locura, no lo pueden entender. Pero hay gente como este brujo que estaba ahí, que sí sabe. Porque no son cualquier persona. Entiende del mundo espiritual. No son cualquier civil. Ellos hasta aún se meten en las casas, en el espíritu, y tiran brujería y hacen cosas. O son transportados por demonios. O son transportados. Y van en las iglesias y agarran a los hermanitos que están ahí medio acá y medio allá. Y le dan un caramelo y lo atan. Le dan un caramelo y lo atan con esa brujería. O con la mirada le infiltra un demonio. Usted no sabe cómo se maneja el mundo espiritual. Y usted piensa que por venir y levantar la mano y dar unos aplausos, ya está. No, hay que comprometerse con el sacrificio del Señor en la cruz. Amén. O sea, Dios nos dio a elegir, nosotros elegimos. Pero tenemos que empezar a purificarnos, a limpiarnos. Mire, para terminar, lo que dice en Hechos 3:19. Dice, arrepentite y convertite. ¿Cuántos saben este versículo? ¿Cuántos lo saben? Todos lo saben, todo lo que viene de siempre, ¿no? Bien, los otros no lo saben. Dice, arrepentite y convertite para que sean borrados tus pecados. Escuche bien, ¿eh? Arrepentite y convertite para que sean borrados tus pecados. Amén. Hay personas que vienen a la iglesia, se arrepienten, pero no se convierten. Arrepentirse es saber que nuestros pecados llevaron a Jesús en la cruz. Tener un dolor profundo en nuestro corazón y saber que nuestros pecados llevaron a Jesús en la cruz. Es el verdadero arrepentimiento. Saber que Jesús murió en la cruz por nosotros. No puede haber vida abundante, no puede haber prosperidad, no puede haber bendición sin primero arrepentirte. Arrepentirte y reconocer el sacrificio de Jesús en la cruz. No puede haber vida abundante, no puede haber bendición sin entender el sacrificio de la cruz y aceptarlo. Arrepentirte es eso, y convertirte es cambiar de dueño. Antes el dueño de nosotros era el diablo, el pecado. Y ahora es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mire lo que dice la palabra en Juan 14:15. Si mamá guarda mis mandamientos. Si una persona no ama algo o a alguien, no va a buscarlo, no va a seguirlo. Hay personas que van a la iglesia y dicen, ¿por qué estoy viviendo todavía este estado de maldición? ¿Por qué estoy viviendo todo este estado de pecado? ¿Por qué me van mal las cosas? ¿Será porque no ama al Señor? ¿Será porque venís porque sabés que Dios es bueno y recibís cobertura? Dice, si mamá guarda mi mandamiento, es más, Jesús le decía siempre a los discípulos, ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Ámense los unos a otros. Primera de Juan 5:3. Este es el amor a Dios, que guardemos su mandamiento, y sus mandamientos no son difíciles de cumplir. Este es el amor a Dios. Cuando Jesús toca las puertas de tu corazón y uno lo recibe, si uno es consciente de todo eso y llega el amor que cubre tu corazón, ¿por qué buscar otras cosas? ¿Por qué buscar, cuando te va mal, ir al brujito de turno? O al horóscopo. ¿Es verdad o no? ¿Por qué buscar en otras cosas?
Y nos encontramos con personas que vienen a la iglesia y dicen, me va mal, pero ¿y si no cortas con el pecado? Te arrepentiste, hiciste la oración de fe. Te arrepentiste, hiciste la oración de fe. Porque la hiciste. Pero la hiciste de boca. No la hiciste de compromiso, no la hiciste de corazón. Convertirse es cambiar de dueño. Antes el dueño era el pecado y el diablo. Y ahora el dueño de tu vida es Jesús. Y Él tiene que reinar en tu vida para que venga la vida y la bendición. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Vamos a ponernos de pie. Yo quiero que todos sean bendecidos. Yo creo que todos sean bendecidos. Cuando uno va a comer a un lugar, si le gustó la comida, ¿qué hace? Vuelve. ¿Es verdad o no? Vuelve. Entonces, si yo puedo lograr con el mensaje de la palabra que algunos recapaciten, y en este mejor dicho, todos recapaciten, y tu vida es bendecida, y tu vida es prosperada, usted va a hablar bien de esta iglesia del pastor, ¿es verdad o no? Amén. Usted empieza a prosperar, a ser bendecido, tiene paz, tiene cobertura, tiene las cosas, la vida le favorece. Usted va a empezar a hablar bien. Así que bueno, porque yo, desde que empecé a ir a la iglesia, ahí a esa iglesia empecé a ir, la vida me fue bien. Entonces, yo quiero que usted sea bendecido, yo quiero que usted sea prosperado, yo quiero que usted sea levantado. Porque usted va a hablar bien de esta iglesia y va a traer a otros y que van a ser transformados, van a ser bendecidos. Entonces, no busquemos la solución momentánea, busquemos el cambio. Amén. Porque ha venido gente acá a la iglesia que ha sido liberada. Y hasta aún la hemos liberado 3 y 4 veces. Y le hemos preguntado al demonio, ¿por qué corno entraste de nuevo? Y porque vive mintiendo, y bueno, el demonio dijo, esta es mía. ¿Se entiende? Y después vemos personas que se han sanado de cáncer y de esto y lo otro y tantas cosas. Pero no cortan con el pecado. Tienen una doble vida, una doble relación con Dios y con el diablo. Obviamente Dios está ahí y lo deja de un lado. Así que yo quiero que usted sea bendecido. Yo quiero que usted sea prosperado. Gloria a Dios. Si tu vida va a la bendición y conquistar tu sueño, usted va a hablar bien de nosotros. Y ese es el deseo de Dios, bendecirte. Vamos a cerrar los ojos, por favor. Vamos a cerrar los ojos. Cierre sus ojos. Jesús dijo, si mamá guarda mis mandamientos, también te dice, elige la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Tenemos que ser inteligentes y elegir por Jesús. Tenemos que elegir por Jesús. Capaz que ya conocés de Dios hace rato, pero hiciste la oración de palabra. Eso no sirve. Hay que hacerlo de sentimiento y de amor. Porque fue derramada sangre y sangre de santo y sangre de Dios en la cruz. Así que yo te voy a pedir que te entregues de verdad y seas fiel. Amén. Repita conmigo y diga, Señor Jesús, yo me arrepiento de todos mis errores, de todos mis pecados, y te acepto como Señor y Salvador. Hoy decido seguir tus consejos, porque quiero bendición, quiero una vida plena para mí y mis descendientes. Te recibo como Señor y Salvador. Y me arrepiento de todos mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén.